¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Soy Piero Olivera, estudiante del Instituto Tecnológico del Superior del Perú, José Pardo, estudiante en la carrera de Computación Informática. Y hoy les voy a hablar sobre los discos duros. Los discos duros. Como pueden observar, estos son uno de los primeros discos duros creados por el hombre. Voy a explicarles más o menos la evolución y la historia. En aquellos tiempos se crearon los primeros discos de un tamaño muy grande a como lo vemos hoy en día. Y actualmente pues entran en un bolsillo literalmente. Estos discos duros o dispositivos de almacenamiento son un fruto de la industria que continúa dando más por menos. Entonces, eh, esto, eh, esto nos lleva a ver toda una evolución grande en el mundo. Por ejemplo, uno de los primeros ha sido el IBM 305 Ramac. Es un antecesor del disco duro que se conoce como hoy en día. Fue introducido en el año 1956 como parte del Ramac IBM, o sea, el método de acceso random de contabilidad y control. Podía almacenar 5 megabytes de datas en 50 discos de 24 pulgadas de diámetros. Actualmente 5 megabytes dura como si fuera una canción de 6 minutos por ahí. Pero eso actualmente que entraba en, como dice ahí, 50 discos de 24 pulgadas de diámetro, actualmente entran cientos de canciones en un USB de ese tamaño. Este disco rígido tenía el tamaño de una heladera y la unidad entera pesaba más de una tonelada, como los doy hoy en día, que entra en el bolsillo, dice. El sistema costaba $10.000 por megabyte, algo completamente impensable hoy en día, pues. Pero bueno, en ese entonces el precio estaba justificado porque la habilidad del sistema de transferir la data almacenada en solo 600 milisegundos. IBM vendió más de 1.000 unidades durante el lapso de vida de 5 años del sistema. Otro es la unidad de almacenamiento del disco IBM, otro de los IBMs. IBM reemplazó a la larga el modelo RAMAC, el anterior que habíamos visto, con el sistema de almacenamiento del disco 1301. Lo estrenó en el 1961, unos 30 no, unos 5 años más tarde, y utilizaba cabezas separadas para escritura y lectura en cada superficie, eliminando la necesidad de correr el cabezal cada vez que necesitaba acceder a un disco diferente. Más o menos como un tocadiscos, o bueno, una rocola, en la que seleccionaba un disco y ahí se grababa. Entonces, ya no, ya no se hacía eso, solo usaba las cabezas separadas, solo entraba en una y ya hacía así. Ya no sacaba el disco y lo volvía a poner. Esto podía almacenar 28 MBs, 23 MBs, megabytes, más que el RAMAC. Y fue el primer disco duro en usar cabezas diseñadas aerodinámicamente, que podían volar sobre la superficie de un disco en una leve capa de aire, mejorando la velocidad de acceso a 180 milisegundos. Prácticamente 4 segundos menos que el RAMAC, que ya era un proceso, ya era una evolución mucho más alta que la anterior. Entonces, podías comprar uno por tan solo $115.000 o rentar una por $2.100 al mes. Era como mucho más cara que el anterior, pero bueno, ya se ve más pequeño y ya va tomando forma.